Forget about me! Get yourself out! Did you hear what I said? Forrest Gump ha llegado al corazón de millones de personas de todo el mundo por su conmovedora historia y sus momentos icónicos. Pero, ¿sabías que detrás de la cáscara perfecta se esconden muchas historias detrás de los momentos clásicos y la atractiva actuación de la película que poca gente ha notado a lo largo de los años? ¿Por qué ha permanecido sin descubrir? Exploremos este interesante secreto. Nunca volverás a mirar a Forrest Gump de la misma manera. La desventaja que tiene el Teniente Dan. El Teniente Dan está considerado uno de los personajes más memorables de la película Forrest Gump, interpretado por Gary Sinise. Durante la Guerra de Vietnam, Dan sufre la pérdida de sus dos piernas, pero ¿cómo lo representaron realmente en la gran pantalla? Los efectos visuales fueron una parte importante de esta proeza tecnológica, que supuso un logro significativo. El uso de imágenes generadas por ordenador, revolucionario para la época, permitió a los realizadores representar al personaje de Sinise como un doble amputado. Aunque Sinise estaba sentado en una silla de ruedas, llevaba una tela azul en las piernas. Esto permitió al equipo de efectos visuales borrar digitalmente sus piernas durante la fase de postproducción de la película. Esto dio la impresión de que el Teniente Dan había perdido realmente las piernas, un efecto que contribuyó al impacto emocional de las luchas y el desarrollo de su personaje a lo largo de la película. La interpretación de Gary Sinise del Teniente Dan, en la que representó hábilmente a un hombre que lucha por asimilar la pérdida de su identidad como soldado y también se esfuerza por encontrar un propósito en la vida tras su discapacidad, cosechó una gran atención tanto de la crítica como del público. La interpretación de Sinise, junto con los espectaculares efectos, dieron como resultado una representación no solo visualmente impresionante, sino también emocionalmente creíble. El viaje del personaje, que empezó siendo difícil y terminó encontrando la paz, caló hondo en los espectadores y sigue siendo uno de los aspectos más influyentes de Forrest Gump. Aquí solo hemos empezado a rascar la superficie. De su origen puede deducirse mucho más. Forrest Gump es famoso por su capacidad para incorporar a la perfección a su protagonista en acontecimientos históricos significativos ocurridos durante el siglo XX. Un número significativo de estos encuentros históricos se logró mediante el uso de la fotografía digital y la edición imaginativa. Uno de estos cambios fue el de Aldous Presley, quien, cuando era joven, se alojó en casa de Forrest y aprendió de él a bailar. A pesar de que el actor Peter Dobson representó físicamente a Elvis, incluidos sus gestos característicos, la voz que escuchamos en ese momento no era la de Dobson. En cambio, Kurt Russell fue quien puso la voz en off. Un dato interesante es que Russell ya había interpretado a Elvis en la película biográfica Elvis, dirigida por John Carpenter y estrenada en 1979. Este papel fue esencial en la carrera como actor del propio Russell. En la película Forrest Gump, Russell grabó unas líneas adicionales que luego incorporó suavemente a la secuencia. Esto se hizo para dar la impresión de que el joven Forrest influía en una de las características más reconocibles de Elvis, que era su técnica de baile. A pesar de que el cameo parece ser una brillante referencia a la historia, así como el vínculo de Russell con el monarca, se mantuvo en secreto durante más de una década. Russell no reconoció oficialmente su participación en el cameo hasta 2016, 12 años después del estreno de la película. Reveló que el director Robert Zemeckis le había pedido que interviniera ya que la pista de voz original no era adecuada. Era la primera vez que Russell lo hacía. Russell relató la situación en una entrevista con GQ, en la que contó cómo Zemeckis se puso en contacto con él para pedirle ayuda y cómo decidió hacerlo. A pesar de que no tenía claro si los demás actores estaban al tanto de la modificación, a pesar de que Russell había puesto la voz de Elvis para Forrest Gump, no lo había hecho para Elvis. Esta ironía hacía el escenario mucho más fascinante de lo que ya era. Un vocalista llamado Ronnie McDowell puso voz a la película biográfica. El cameo se mantuvo en secreto, lo que en esta época de spoilers en internet sería muy difícil de conseguir. La combinación de aspectos ficticios e históricos es una de las características más distintivas de la película. Ofrece a los espectadores la oportunidad de vivir periodos significativos de la historia de Estados Unidos desde la perspectiva de un personaje tan corriente como extraordinario. El encuentro de Forrest con el presidente John F. Kennedy es un ejemplo de situación en la que la realidad y la fantasía entran en conflicto.
Canary es un ejemplo de una situación en la que la realidad y la fantasía entran en conflicto. Forrest es invitado a la Casa Blanca y se le concede el honor de ser nombrado miembro del All America Team. Es entonces cuando conoce a John F. Kennedy. La escena tiene un propósito más significativo en la trama, gracias al hecho de que proporciona un momento en el que los éxitos ficticios de Forrest se contraponen a un gran acontecimiento histórico. La película es capaz de ofrecer una divertida reelaboración de la historia, combinando el capricho con el realismo de tal manera que muestra el carácter caprichoso pero emotivo de la narración. Forrest Gump destaca su concepto de héroe improbable cuya vida conecta con hitos culturales y políticos clave. Esto se consigue fusionando el capricho con la realidad. A pesar de que el público es consciente de que el viaje que emprende Forrest es una obra de ficción, queda cautivado por la perfecta integración de estos momentos significativos en la vida del personaje. A primera vista, puede que el siguiente no parezca muy significativo, pero encierra un significado más profundo. El banco que es amado. El banco de la película Forrest Gump ha pasado a engrosar los anales de la historia del cine, ya que fue decisivo en la producción de varias secuencias clásicas de la película. Este modesto asiento de fibra de vidrio, que se colocó en la Plaza Chippewa de Savannah, Georgia, se convirtió en uno de los elementos de atrezo cinematográfico más conocidos de la historia de la industria. Forrest, interpretado por Tom Hanks, pasó la mayor parte de la película sentado en este banco, contando a la gente que esperaba en la parada del autobús la increíble historia de su vida. Entre bastidores, el lugar se eligió meticulosamente por su entorno paisajístico, y el banco acabó convirtiéndose en el punto central de varios acontecimientos significativos de la película. Para asegurarse de que se captaban las tomas adecuadas, el equipo de producción situó el banco en el lado norte de Chippewa Square, con Forrest mirando hacia Wall Street. Es interesante observar que la policía local de Savannah tuvo que invertir el flujo de tráfico que rodeaba la plaza para permitir las tomas necesarias para mostrar a Forrest siendo recogido por un autobús. Esto se hizo para garantizar que la escena se ajustara a la visión del director. La producción utilizó 4 asientos similares entre sí, y cada uno de estos bancos desempeñó un papel diferente en las distintas tomas de los monólogos contemplativos de Forrest. Tras la finalización del rodaje, uno de estos asientos se cedió a la ciudad de Savannah, donde fue adquirido y colocado en el Museo de Historia de Savannah para que sirviera de residencia permanente. En el tiempo transcurrido, este banco ha atraído a un gran número de personas ansiosas por presenciar el mismo lugar donde Forrest contaba sus historias, a pesar de que los aficionados no pueden sentarse en el asiento en sí, ya que está protegido por barreras protectoras. Pueden apreciarlo de cerca e incluso participar en un tour de la película Forrest Gump, que incluye una visita a la conocida plaza donde se rodaron las escenas. La ubicación de los 3 asientos restantes se desconoce en su mayor parte, a pesar de que siguen siendo objetos de coleccionista muy codiciados, como ocurrió con las zapatillas de rubí que Judy Garland llevaba en El Mago de Oz. Estos objetos se han subastado por precios alucinantes. El banco, a pesar de su aspecto modesto, ha quedado inmortalizado en los corazones de personas de todo el mundo, así como en la industria cinematográfica. Un agotamiento causado por el calor. Está familiarizado con el conocido viaje de Forrest a través de Estados Unidos, que duró más de 3 años. Dicho esto, hay un pequeño detalle que podría haber pasado por alto. Forrest escucha una noticia en la televisión mientras pasa corriendo por delante de una barbería en una pequeña ciudad. El programa informa al público de que el presidente Jimmy Carter ha sufrido un golpe de calor. El viaje de Forrest, imprevisto por otra parte, adquiere un significado histórico por el hecho de que este suceso, que tuvo lugar en la vida real el 15 de septiembre de 1979, se representa como un momento que atrae su atención. Por otra parte, el caprichoso tratamiento que la película hace de los acontecimientos históricos da lugar a algunas incoherencias. Al parecer, Forrest comienza su épico viaje el 5 de julio de 1976, antes de que Jimmy Carter se convirtiera en presidente en enero de 1977, según el argumento de la película. Dado que Carter aún no había sido elegido presidente en el momento en que Forrest comenzó su campaña, se produce una contradicción.
Esta fusión de los marcos temporales se hizo con el único propósito de insertar a Forrest en los principales acontecimientos históricos de una manera que describe su efecto imprevisto pero sustancial en el curso de la historia. Lo que sigue es otro chisme sobre los bastidores que quizá no supiera. En el transcurso de una mesa redonda en New Yorker Live, Tom Hanks comentó la experiencia psicológica y físicamente agotadora de rodar Forrest Gump desde la perspectiva del actor. La secuencia de acción en la que Forrest atraviesa a toda velocidad el país, considerada una de las escenas más memorables y emotivas de la película, requirió un enorme esfuerzo. En su explicación, Hanks explicó que la producción de este montaje no fue tan sencilla como capturar unos cuantos momentos cruciales en un solo lugar. Como alternativa, el equipo de producción tuvo que desplazarse a distintos lugares de Estados Unidos para captar la auténtica belleza de diversos escenarios. Como es fácil suponer, la carga de trabajo aumentó considerablemente. Durante 27 días seguidos, Tom Hanks tuvo que ponerse continuamente el traje, correr durante varias horas en distintos lugares del país y, a continuación, desplazarse inmediatamente al siguiente sitio para reanudar el procedimiento. Estas secuencias que tenían lugar por todo el país eran físicamente agotadoras, ya que requerían movilidad y desplazamientos frecuentes sin mucho descanso entre los tramos de actividad. Las interminables secuencias de carreras eran agotadoras para Hanks, y el cansancio acumulado acabó pasando factura a ambos. Como resultado del duro calendario de rodaje de las escenas, le quedaba muy poca energía para otros aspectos significativos de la película, como los segmentos de los bancos del parque, llenos de gran cantidad de discursos. Estas secuencias, que constituían una parte esencial de la narración de Forrest en la película, se rodaron en solo un día y medio antes del estreno. Hanks señaló cómo, cuando llegaron a rodar estas secuencias, estaba completamente cansado, a pesar de que eran muy necesarias para el argumento de la película. En medio de los mares de discurso que debía pronunciar, se esforzaba por mantener la concentración. En cuanto a la conversación que mantenía, notó que tenía acento sureño. Hanks necesitaba pulir el dialecto sureño de tal manera que sonara natural y no forzado para transmitir la autenticidad de la herencia de Alabama de Forrest. Es interesante observar que Hanks decidió basar su acento en el joven actor Michael Connor Humphries, que interpretó la versión infantil de Forrest. Hanks hizo esto en lugar de confiar en el entrenamiento dialectal estándar. Humphries, nacido y criado en Mississippi, tiene un suave y natural acento sureño, y Hanks se esforzó por imitar su forma de hablar. El resultado fue la creación de una voz compatible tanto con la encarnación más joven como con la más vieja del personaje. El éxito de la película puede atribuirse en gran parte al hecho de que Hanks y Humphries trabajaron juntos para establecer el acento. La interpretación de Hanks no solo recibió elogios de los medios de comunicación, sino que también le valió el Oscar al mejor actor. Esto demuestra que Hanks dedicó mucho tiempo y esfuerzo a perfeccionar su acento. Mientras tanto, Michael Connor Humphries fue galardonado con el Young Artist Award por su excelente interpretación del joven Forrest. Su genuino acento sureño y la representación realista de los años de formación del personaje fueron importantes para sentar las bases de la renombrada interpretación de Hanks. En lugar de cobrar un salario típico por su papel en la superproducción estrenada en 1994, Tom Hanks decidió negociar puntos porcentuales, lo que significa que recibiría una fracción de los ingresos totales de la película. Hanks no recibió ninguna compensación económica por su trabajo. La decisión que se tomó reflejaba el carácter de Forrest, quien, durante el transcurso de la película, tenía un sentido innato de la previsión financiera. La película era un riesgo en el momento de su estreno, aunque Hanks y el resto del equipo de producción pensaban que tenía posibilidades de éxito. Nadie podía imaginar lo trascendental que acabaría siendo. La película Forrest Gump acabó recaudando más de $678 millones en todo el mundo, lo que la convirtió en una de las películas más taquilleras de ese año en particular. Hanks pudo cosechar los beneficios de su acuerdo de puntos porcentuales cuando la película produjo resultados superiores a los previstos. Se cree que ganó más de $65 millones cuando la película terminó su carrera en taquilla. Se trata de una cantidad muy superior a la que habría obtenido con un salario convencional. Un par de labios de Babe. El papel de Baba Blue, interpretado por Michael D. Williamson y con una prótesis labial,
Es uno de los personajes secundarios más notables de la película. Babe, famoso por su inusual acento y su grueso labio inferior, es una persona importante tanto en el tiempo que Forrest pasó sirviendo en la guerra de Vietnam como en sus esfuerzos por entrar en la industria camaronera. Williamson, por su parte, no poseía de forma natural el aspecto característico de Babe, en particular su labio inferior saliente. Los productores utilizaron una prótesis labial que daba a los labios de Babe una forma particular y exagerada para obtener el aspecto característico que conocemos y nos encanta de él. Llevó mucho tiempo y esfuerzo desarrollar esta prótesis que se creó. Los labios de Babe debían parecer naturales y genuinos, y debían encajar perfectamente con la cara de Williamson. Esta fue la primera prioridad para el equipo. Una vez terminada la prótesis, funcionó con tanta eficacia que un gran número de personas ignoraba que era falsa. La representación de Babe por Michael D. Williamson, conocido por su voz suave y su fascinación por las gambas, se convirtió en un componente muy querido de la película, que contribuyó al desarrollo de la narrativa de Forrest. La interpretación de Williamson brilló con luz propia, convirtiendo a Babe en un personaje fascinante y atractivo, cuyo breve pero significativo papel causó una impresión indeleble en los espectadores. Y ello a pesar de que Babe llevaba una prótesis en el labio. La Bubba Gump Shrimp Company, un establecimiento ficticio que en la película crea Forrest para satisfacer la ambición de su amigo Babe, tiene un interesante equivalente en el mundo real. Tras el enorme éxito de la película, Paramount Pictures y la Rusty Pelican Restaurant Company decidieron sacar partido del clásico cuento de gambas creando una cadena de restaurantes con el nombre de Bubba Gump Shrimp Co. La empresa de restaurantes ha florecido en todo el mundo, con más de 43 locales en diversos países, desde que abrió su primer establecimiento en Monterey, California, en el año 1996. Como parte de su experiencia temática de la película Forrest Gump, estos restaurantes ofrecen a sus clientes platos de marisco, a menudo con gambas como componente principal. Además, incluyen recuerdos y alusiones de la película en sus establecimientos. Por otra parte, el actor Chris Pratt trabajó en un restaurante Bubba Gump Shrimp de Maui, Hawái, en el año 2000, antes de que saltara a la fama en Hollywood. Su comportamiento alegre e hilarante llamó la atención de un director que más tarde le ofrecería su primer trabajo como actor. Este director acabó dándole la oportunidad de actuar en una película. Escenas del conflicto. Se ha enterado de que las secuencias de combate de la película Forrest Gump, que reflejan la estancia de Forrest en Vietnam, se rodaron realmente en un campo de golf del estado de Carolina del Sur. Pero espere, los campos de golf ya no parecen selvas, ¿verdad? Se utilizó una cantidad considerable de imágenes generadas por ordenador para crear el exuberante escenario selvático que requerían las secuencias. El follaje denso y cubierto de maleza característico de la jungla de Vietnam se simuló con la ayuda de este aumento digital, para mejorar aún más el aspecto tropical y hacer que el lugar pareciera más real. Se introdujeron más palmitos para enriquecer el paisaje que ya existía. Los realizadores consiguieron transportar a los espectadores al corazón de Vietnam, mezclando efectos reales con imágenes generadas por ordenador y elementos de atrezo adicionales. Esto se logró a pesar de los orígenes atípicos del lugar. Creep Island y Hunting Island State Park, ambos situados en las proximidades de la costa de Carolina del Sur, sirvieron de escenarios principales para estas secuencias. En la entrada de la escuela, la película entrelaza hábilmente el relato de Forrest con episodios cruciales de la historia estadounidense. Un importante punto de inflexión en la lucha por los derechos civiles fue la integración de la Universidad de Alabama. George Wallace, el tristemente célebre gobernador de Alabama, trató de impedir en 1963 la asistencia de James Hood y Debian Malone. En la película, Forrest interpreta el papel de un jugador de fútbol universitario durante este periodo. Observa a Wallace de pie a la entrada del aula. Como ve Forrest en la película, el presidente John F. Kennedy envió fuerzas federales para garantizar la entrada segura de los niños, ya que este suceso desafiaba directamente la normativa federal. Un importante punto de inflexión en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos tuvo lugar el 11 de junio de 1963. Cuando se produjo el incidente real de la postura del gobernador George Wallace en la Universidad de Alabama. George Wallace, gobernador de Alabama,
Trató de impedir que James Hood y Devian Malone se matricularan en la Universidad de Alabama. Llegó al extremo de bloquear físicamente la entrada a la oficina de matriculación de la universidad para dejar claro que no dejaría entrar a ningún estudiante. El impasse fue breve. El gobierno federal envió tropas en respuesta a la desobediencia de Wallace porque el presidente John F. Kennedy, para garantizar el cumplimiento de la orden judicial, el gobierno federal tuvo que intervenir. El fiscal general adjunto Nicholas Katzenbach, enviado por el presidente, se acercó a Wallace y le conminó a desalojar el local para que los alumnos pudieran matricularse. El presidente denunció el comportamiento de Wallace y reafirmó la dedicación del gobierno federal a la protección de los derechos civiles en un discurso transmitido a todo el país esa misma noche. Al cabo de un tiempo, Wallace cambió de opinión y el gobierno federal protegió a Malone y Oud para que pudieran asistir a la institución. Las secuencias iniciales de la Guerra de Vietnam. Las partes del guión original de Forrest Gump dedicadas a la Guerra de Vietnam eran más duras y reflejaban una práctica militar real, pero ya descontinuada, como reconocimiento de la realidad histórica en la que se permitía alistarse a soldados con una inteligencia inferior a la media durante la Guerra de Vietnam. El guión original presentaba a todos los miembros del pelotón de Forrest y Babe como personas con un coeficiente intelectual bajo. Muchas veces, estas personas eran asignadas al mismo pelotón. Consolidar a aquellos con habilidades similares fue un intento de reducir las posibles complicaciones, pero resultó ser una estrategia difícil. El ejército de los Estados Unidos planteó objeciones a la representación porque le preocupaba su posible impacto en su reputación. Como resultado, la versión original de la película presentaba a todos los soldados del pelotón como deficientes mentales, mientras que la versión modificada solo mostraba a Forrest y Babe en esa situación. El historiador militar Bill Allison elogió Forrest Gump por su retrato de la Guerra de Vietnam a pesar de este cambio. Allison llamó la atención sobre el asombroso realismo de la película al retratar la peligrosa y desorganizada naturaleza del conflicto. Prestó especial atención a la escena en la que Forrest salva a Babe de una emboscada, señalando que el Diatzon empleaba con frecuencia este método para permanecer oculto y evitar el combate directo. En las fuentes históricas, las fuerzas estadounidenses y de la ARVN se encontraban frecuentemente con invisibles en entornos densos y difíciles. Allison señaló que la representación que hace la película de tales emboscadas es coherente con estos hechos. Otros aspectos de la Guerra de Vietnam también se mostraron adecuadamente en la película. Un gran secreto entre bastidores. A pesar de la negativa de otros dos estudiantes, Jenny acaba concediendo al pequeño Forrest un asiento en el autobús escolar en la icónica escena de Forrest Gump. El hecho de que estos dos chicos no fueran intérpretes entrenados confiere a la acción una dimensión intrigante. James Zemeckis, hijo del cineasta Robert Zemeckis, interpreta el papel del joven que rechaza a Forrest. Elizabeth Hanks, hija de Tom Hanks, es la chica que también le rechaza. Esta secuencia es importante porque muestra un punto de inflexión en la infancia de Forrest. Jenny establece un profundo vínculo con Forrest en su primer día de colegio al cederle su asiento. Después, Forrest recuerda este momento con gran cariño, elogiando a Jenny y diciendo que nunca había visto nada tan encantador. Un motivo clave de la novela es su cercanía, que Forrest compara con una relación de guisantes y zanahorias. Forrest aprende a leer y a trepar a los árboles con la ayuda de Jenny, mientras se enfrenta a las dificultades de la infancia. Teniendo en cuenta el turbulento pasado de Jenny, su presencia en la vida de Forrest es aún más conmovedora. Su madre murió cuando era pequeña y su padre, un viudo violento, se hizo cargo de ella. Debido al trauma que Jenny sufrió en casa, su vínculo con Forrest fue especialmente significativo. Para Jenny, pasar tiempo con Forrest era un refugio de su caótica vida familiar. Le daba una sensación de normalidad y fuerza cuando la necesitaba. Miembros alternativos del reparto. En realidad, fue idea de otra persona dar a Tom Hanks el papel del legendario Forrest Gump. El trabajo se ofreció a John Travolta, Bill Murray y Chevy Chase, pero todos lo rechazaron. Especialmente John Travolta ha expresado posteriormente su desaprobación por la elección. Aunque reconoce que se sintió cómodo con las alternativas profesionales que eligió, Travolta echó la vista atrás con cierto remordimiento en una entrevista de 2007 con la MTV.
en la que reflexionaba sobre su rechazo a películas como Forrest Gump. También se barajaron otros intérpretes para el papel de Babe, que finalmente ocupó Michael D. Williamson. David Alan Grier, Ice Cube y Dave Chappelle fueron algunos de los candidatos. Ice Cube, particularmente receloso de interpretar a un personaje discapacitado, optó finalmente por no hacerlo, tras admitir que había subestimado el potencial de la película. Dave Chappelle rechazó el papel por miedo a su carrera y porque perpetuaba los estereotipos. David Alan Grier abordó su decepción por haber dejado pasar la oportunidad durante una entrevista en Busy Tonight with Busy Phillips en 2018, reflexionando sobre el momento. Tras el enorme éxito de la película, Ice Cube también se arrepintió de haberla dejado pasar. En aquella época, compaginaba su carrera de actor con la de cantante. La historia del casting de Janet Corran también fue fascinante. Antes de que Robin Wright fuera elegida, otras aspirantes al papel fueron Nicole Kidman, Demi Moore y Jodie Foster. La sobresaliente interpretación de Wright le valió sendas menciones tanto en los Globos de Oro como en el Sindicato de Actores, lo que pone de relieve el impacto que tuvo en la película. Por último, Gary Sinise hizo una interpretación poderosa e inolvidable del Teniente Dan. Aunque Kevin Bacon fue considerado para el papel antes de que se lo ofrecieran, los 7 inolvidables minutos de la famosa carrera a campo traviesa de Forrest Gump estuvieron a punto de ser eliminados de la película debido a restricciones financieras. Tom Hanks declaró durante una entrevista con Graham Bansinger en In-Depth que la compañía de la película, Paramount Pictures, dudaba en financiar la ambiciosa secuencia de la carrera por su elevado coste. Pero el director Robert Zemeckis se mostró inflexible a la hora de incluir la carrera porque pensaba que era crucial para la trama. Zemeckis buscó la ayuda de Hanks cuando el estudio se negó. Hanks dijo que Zemeckis se lo había propuesto. El dinero necesario para completar la secuencia se dividiría entre ambos. Este trato fue aceptado por Hanks. Cofinanció el rodaje con Robert Zemeckis para obtener una parte mayor de los beneficios de la película. Una de las escenas más icónicas de la película fue resultado directo de la inversión. En esta sección, Gump decide correr por Estados Unidos tras reflexionar sobre su vida y sufrir una tragedia personal. Su excursión, aparentemente aleatoria, se convierte en un fenómeno nacional, ya que la gente se une a él e incluso empieza a llevar camisetas con lemas derivados de su maratón, como el ya icónico logotipo de Shit Happens y la cara feliz. Al final de su carrera, Gump con gafas se detiene en medio de la carretera y dice a los que le siguen: "Estoy bastante cansado, tal vez debería irme a casa ya". La escena de las plumas, simbólicamente rica y reconocible al instante. La secuencia de la pluma es uno de los momentos culminantes de Forrest Gump. En realidad, el aleteo hipnótico de la pluma no se originó a partir de imágenes generadas por ordenador. En lugar de eso, se empleó una pantalla azul para filmar una pluma real. Los movimientos fluidos visibles en la pantalla se crearon combinando digitalmente muchas tomas de la pluma en vuelo. Aunque complejo, este método dio un aspecto más natural que el que se habría conseguido con imágenes generadas por ordenador. En la primera escena de la película, la pluma hace su aparición, deslizándose delicadamente por el aire antes de posarse a los pies de Forrest. Cuando Forrest la mete en su bolsa, marca el comienzo de su historia. Esta escena establece el tono de la historia y resume la visión de la vida de Forrest, simplemente se deja llevar. Después de que Forrest envía a su hijo a la escuela, la pluma vuelve a aparecer al final de la película. Al volver a tocar la pluma, se pone de relieve que representa la trayectoria vital de Forrest, que ha sido moldeada por sucesos aleatorios y por los vientos del destino que le dirigen. La pluma es un recordatorio constante de la perspectiva básica que Forrest tiene de la vida. La trayectoria de una vida, como la de una pluma, suele estar dictada por los caprichos del destino. Las secuencias de fútbol cuando Tom Hanks estaba enfermo. Correr varias veces a lo largo del campo de fútbol es físicamente duro, pero tuvo que hacerlo para estos momentos. Esta sección fue muy agotadora para Hanks debido a la necesidad de correr por el campo muchas veces, además de sus síntomas de enfermedad. A pesar de estar enfermo, Hanks lo dio todo en el trabajo. El atletismo de Forrest Gump y su aventura futbolística en la universidad se describen vívidamente en las secuencias de fútbol. Estas escenas eran bastante exigentes físicamente, por lo que los actores tenían que ser capaces de mantener un alto nivel de energía y actuar como si estuvieran enfermos de gripe.
Las circunstancias de la vida real que sirvieron de inspiración a la película son sorprendentemente similares a la experiencia de Hanks. Los hechos se desarrollan en el mundo de Forrest Gump, un legendario jugador de fútbol americano conocido por su increíble velocidad y agilidad. A pesar de estar enfermo, Hanks ofrece una interpretación que capta la esencia del personaje que interpreta, un optimista que, ante la adversidad, se pone a la altura de las circunstancias. Al fin y al cabo, hace tiempo que se trabaja en una secuela de Forrest Gump. En 1995, tras el tremendo éxito de la primera película, Winston Groom escribió una novela que más tarde serviría de base para la secuela. La primera película se centraba en la extraordinaria vida de Forrest y en los acontecimientos históricos involuntarios en los que influyó. La segunda tenía un enfoque más meta. En esta continuación, el protagonista, Forrest Gump, se enfrenta a las consecuencias de que Robert Zemeckis haya adaptado su vida al cine. La película, según el personaje de Forrest, omite hechos importantes de su libro. El libro llega incluso a describir un encuentro entre el verdadero Forrest y el actor que lo interpretó, Tom Hanks. Sin embargo, la intrigante idea nunca salió de la fase de planificación. El encanto del original se perdió con la idea. El peine de gambas Babe Gump, un gran éxito en la película original, obligó a Forrest a aceptar un trabajo de conserje en un bar de Nueva Orleans debido a su situación económica. Cuando se le presenta la oportunidad de jugar en el partido de fútbol del campeonato, su suerte cambia, pero las cosas se complican rápidamente. Ahora más que nunca, el hijo de Forrest depende de él, pero este se encuentra en la carretera vendiendo enciclopedias falsificadas, mientras se esfuerza por llegar a fin de mes. Lamentablemente, la secuela sigue siendo más que nada una nota a pie de página en la narrativa de Forrest Gump, a pesar de que la historia promete combinar componentes emocionales, cómicos y asombrosos, pero el hecho de que el proyecto esté atascado en dificultades de desarrollo demuestra que a veces es mejor dejar las cosas como están. La primera y más reconocible frase de la película. El comentario más icónico de Tom Hanks en Forrest Gump fue en realidad un error. El guión original no lo incluía. Forrest Gump, me llamo Forrest Gump, dijo improvisadamente. Hanks escribió la frase él mismo. El carisma y el realismo del personaje se vieron realzados por esta escena improvisada, que se convirtió en una de las frases memorables de la película. Esta escena con Hanks ejemplifica el poder de la improvisación y la adaptación en el plató, que a menudo pueden aportar una brillantez inesperada a una película. Ejemplifica cómo la relación de un actor con un personaje puede crear escenas poderosas que van más allá de la palabra escrita. El carácter sencillo y modesto de Forrest Gump se resume en la frase: gracias por su tiempo, muchas gracias por su tiempo. ¿Te ha gustado este video? Si es así, te agradeceríamos que le dieras a me gusta, comentaras y te suscribieras a nuestro canal para no perderte nunca una subida.